dejarlos allí, cubrirlos con apósitos estériles y posteriormente un vendajito para el paciente enviarlo ya sea al centro asistencial o si va a mantenerse de esta manera, pues no habría problema. Por favor, evitemos usar alcohol o agua oxigenada. El agua oxigenada, el alcohol, primero que todo, no está diseñado para las heridas, para ningún tipo de heridas, ni siquiera para inhalación. El agua oxigenada puede utilizarse con una ligera restricción. Debe ser empleada una sola vez en el momento de la herida, no que constantemente yo me aplique agua oxigenada todos los días. El primer momento de la herida sí me la puedo aplicar y lo que puedo hacer es dejar por un minuto obrar esa agua oxigenada que se forma como una especie de espumita y retirarla con agua o solución salina. ¿Con qué fin? Porque es que esa espumita lo que hace es que está destruyendo, se están rompiendo el oxígeno activo que tiene el peróxido de hidrógeno y eso lo que está haciendo es que está eliminando las bacterias, lo que sea allí. Pero esa espumita, si yo la dejo más tiempo allí, es lo que puede empezar a causar como quemaduras o irritación en la piel. Entonces, se puede utilizar, pero con mucho cuidado, una sola vez. Si usted no lo quiere utilizar, pues no hay ningún problema. Pero entonces tenemos que tener al menos otras soluciones desinfectantes, como debe ser la clorexidina, por ejemplo. Evitar remedios caseros, por favor, no empecemos a aplicar cualquier cosa que nos recomienden allí en esa herida, no, lo que sea antiséptico y que sean cosas médicas. Y evitar utilizar algodón, ya que este puede empezar a desprender pelucitas y al tratar de retirarlas, pues pueden quedar allí adheridas y el paciente puede sangrar. Para eso lo más adecuado es utilizar pues apósitos o gasas estériles. En cuanto a las quemaduras, entonces la quemadura es una lesión de la piel o de otro tejido orgánico, como puede tener afectación de músculos, inclusive de los huesos, que se produce principalmente por efecto de calor o también por efectos de radiación, por efectos de electricidad, por efectos de fricción o por con sustancias químicas. Las quemaduras también térmicas pueden ser producidas por el calor, pero también tenemos quemaduras producto por el frío excesivo, por congelación. Entonces, cuando se produce una escaldadura, normalmente es por un líquido caliente. Por un sólido caliente nos puede producir quemaduras por contacto y cuando hayamos de quemaduras por llamas, pues son efectivamente por el fuego directo. Las quemaduras van a tener diferentes tipos según la profundidad de la lesión. Nuestra piel está formada por tres capas, la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Entonces, es posible que en una quemadura de primer grado exista una lesión en la capa superficial que es la epidermis. La característica normal o lo que más puede generar es, por ejemplo, por efecto de radiación solar. Cuando nos quemamos mucho, quedamos bien rojitos, esa es una quemadura de primer grado. La quemadura de segundo grado ya afecta la segunda capa de la piel, que sería la dermis, y es la que ya se ve notoriamente la producción de ampollas. Y la quemadura de tercer grado es la que ya tiene una afectación, inclusive de toda la piel, puede llegar hasta los músculos, los tendones, los ligamentos e inclusive afectar al hueso. Eso pueden ser por efectos de quemaduras directamente con llamas, con fuego directo o con sustancias químicas corrosivas ácidas. Entonces, también con el tema de las hemorragias. Las hemorragias pueden ser de dos tipos, tanto hemorragia externa como hemorragia interna. La hemorragia externa es la sangre que yo veo salir porque pues se ha roto un vaso sanguíneo. La hemorragia interna es la ruptura de algún vaso sanguíneo, pero a nivel puede ser intraabdominal o puede ser una ruptura de un vaso importante que se ha roto, ya sea a nivel de miembros inferiores, donde los vasos tienden a ser un poco más gruesitos. Entonces, estas hemorragias internas son bastante complicadas porque el paciente puede deteriorar muy rápido. Nosotros no vemos sangre salir, pensamos que todo está bien, pero por dentro, internamente, sí hay una grave lesión. Entonces, podemos encontrar tres tipos de hemorragias en el caso de las externas, lo que sería una hemorragia producto de una arteria, producto de una vena o producto de un capilar. ¿Cómo diferenciar cada una de ellas? Una hemorragia arterial se diferencia por el color de la sangre, que va a salir de un poco un rojo más vivo, porque esa sangre viene cargada de mucho oxígeno, y la sangre va a salir a la misma velocidad que va latiendo el corazón, es decir, va a ser un chorro pulsátil. La sangre venosa es un poquito más oscurita porque esa sangre viene cargada de mucho CO2. Es una sangre que
puede salir a cierta velocidad, sale y sale y sale, pero no tiene ningún ritmo. El sangrado capilar es el que se produce por escoriaciones o por abrasiones. Cuando yo me raspo y se ven esos puntitos de sangre, se puede decir que es una de las hemorragias, pues de pronto un poco de las más simples y sencillas. La hemorragia arterial y venosa son muy complicadas, pero entre una, yo creo que supera una más que la otra por un número nada más, el arterial, porque la pérdida de sangre es a gran velocidad. La hemorragia venosa también puede ser grave cuando es bastante profunda, entonces también hay que tener pues mucho control. ¿Cómo se manejará una hemorragia? Entonces, hablamos de el tema de hacer presión directamente en el sitio de la herida, directamente, con protección de guantes, por favor, y vamos a colocar cualquier paño limpio, una toalla o en preferencia elementos del botiquín como deben ser una gasa o un apósito. Esta presión debe ser por lo menos durante 10 minutos. Hablamos un tema importante del torniquete. Bueno, pues resulta que los torniquetes tienen solamente una acción y es que lo deben colocar únicamente personas conocedoras del tema o profesionales de la salud. Pero cuando vamos a tener sí la presencia de un torniquete es únicamente, por favor, es cuando se tiene una amputación traumática, ya que, como les dije anteriormente, hay que hacer presión en la herida, en una amputación se pierde la extremidad y el sangrado de ese muñón es bastante fuerte, es muy, muy incontrolable. Aquí es el único momento para aplicar torniquetes, únicamente, pero en cualquier herida que no tenga pérdida de extremidades, por favor, no está recomendado los torniquetes, simplemente la presión directa. En cuanto a las fracturas, entonces, fracturas es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, es decir, se ha roto, se ha fisurado, se ha partido en muchos pedacitos y esto ya puede ser por un golpe, una contusión, una caída, donde puede haber esa pérdida de la continuidad. Tenemos dos tipos de fracturas. Una fractura puede ser una fractura abierta, donde ese hueso ha tenido el poder y la capacidad de salirse y romper con su hueso astilladito todos los tejidos y sale al exterior la puntita del hueso. Como también podemos tener fracturas cerradas que puede ocurrir la ruptura, pero pues obviamente no hubo ninguna salida al exterior. ¿Qué podemos tener como algunos signos y síntomas? Como la inflamación o edema. Podemos también tener zona de equimosis en caso de presentarse una fractura cerrada, una deformidad marcada, un abultamiento. Posiblemente si le hacemos algo de presión, aunque preferiblemente no es conveniente, eso lo hará mejor el personal paramédico, al presionar un poquito esa extremidad puede sentirse como que crujen los huesitos, eso se llama crepitación. El dolor es intenso y más si la persona quizás ocurrió la fractura en miembros inferiores, colocarse de pie pues va a ser bastante doloroso e imposible porque su hueso está totalmente desplazado. Posiblemente veamos un acortamiento de la extremidad, puede haber un sangrado en caso de presentarse una fractura abierta y la incapacidad funcional es total. Una luxación es otra afectación de la parte ósea, pero aquí hay una afectación directamente sobre la articulación. Es el desplazamiento persistente de una superficie articular fuera de la cavidad que la conforma, causando que no estén en contacto los huesitos y obviamente el movimiento de flexión o de extensión pues se queda totalmente limitado. Entonces, vamos a encontrar como signos y síntomas bastante inflamación, la deformidad es lo más marcado, podemos encontrar rotación importante, por ejemplo, en el hombro, podemos ver la rodilla girada hacia un lado, el pie y puesto hacia la cara interna, o sea, ahí se ve que la articulación está totalmente torcida. El dolor es intenso y tiende a ponerse cada vez más crónico con el paso de los minutos. Podemos encontrar esa deformidad o esa posición totalmente deformada, no es posible volver a hacer ningún tipo de movimiento, la incapacidad funcional y totalmente la disminución de la fuerza. En cuanto al esguince, entonces el esguince también es una afectación de la parte articular. Aquí lo que ocurre es que
Se pueden separar, estirar o romperse totalmente la articulación, porque recuerden que para que pues, exista el movimiento tiene que haber una unión entre huesos y músculos. Lo que se viene a romper aquí es esos ligamentos que están atando los músculos al hueso. Y entonces en este momento lo que sucede es que al hacer ligeras movimientos o hiperflexiones o caídas puede producir que se estire mucho el ligamento o se pueda medio romper o quede totalmente roto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una inflamación marcada, puede haber presencia de hematoma porque puede también inclusive esa fuerte movimiento puede causar ruptura de vasos sanguíneos y producir equimosis, el dolor es intenso y la incapacidad funcional. Mire que para todos estos tres momentos de fractura, esguince y luxación, les hemos pedido que por favor evitemos acudir a personas no acreditadas, lo que son los sobanderos o personas que sabemos que hacen excelentes masajes, pues ellos están haciendo una labor que la están haciendo a ciegas, ya que están tratando de posicionar una articulación en un sitio que creen que quedó bien, pero realmente esto requiere de un control radiográfico constante. Entonces, por favor, esto siempre tenemos que acudir es a un centro de salud donde estén los especialistas. En cuanto a la colocación de los vendajes, tenemos que los vendajes se utilizan en primeros auxilios para sujetar un apósito en caso de presentarse una herida, para protegerla, comprimir o inmovilizar una parte del cuerpo. Por eso es tan importante que nuestros botiquines contengan suficientes vendajes, ya sea de vendaje de gasa, vendaje elástico o vendaje de algodón. ¿Qué recomendaciones vamos a tener para con la colocación de un vendaje? La venda debe colocarse con el rollo de la venda hacia afuera, de empezar a desenrollar hacia afuera y no desenrollarlo completamente. Hay que mantener siempre el rollito de forma organizada. Antes de empezar cualquier vendaje, se deben dar 2 vueltas de seguridad para empezar a producir el desplazamiento y eso evitar que no se corra. Se debe iniciar colocando el vendaje desde lo más lejano hacia lo más cercano a mi corazón, es decir, hablamos de lo más distal a lo más proximal y de ser posible evitar vendar los dedos de los pies humanos, ya que esto va a permitir vigilar la perfusión distal. Si yo dejé muy apretado un vendaje, es posible que se vea marcado en la coloración o en el color o en la temperatura de la mano o del pie. Si se pusieron demasiado fríos o están demasiado blanquitos o muy moraditos, quizás es que el vendaje lo apreté demasiado y estoy haciendo una restricción en el paso vascular. Vamos a tener diferentes tipos de vendaje, por ejemplo, para diferentes partes anatómicas del cuerpo, como es el vendaje en 8, que es un vendaje que se va a colocar, como la forma lo dice, yo empiezo hacia abajo, voy hacia arriba, vuelvo hacia abajo, vuelvo hacia arriba y estoy formando un 8. Esto se podría aplicar para protuberancias óseas, como serían los codos, la rodilla o el talón, perdón, que van a requerir una posición anatómica corporal mantenida y evitar que esté totalmente hiperextendida. Podemos también colocar vendajes circulares que nos van a ayudar para sujetar apósitos en caso de presentarse hemorragias o heridas que no se puede controlar muy bien el sangrado, pues simplemente yo hago giro sobre giro para hacer una presión constante. O un vendaje en espiral, que es el que yo puedo colocar para una extremidad para que me cubra, ya sea toda una pierna, todo un muslo, y se va a procurar hacer esa extensión. Podemos también tener vendajes cabestrillo, como lo hablábamos en el video, donde son triangulares y nos pueden servir para sostener bracitos amarrados aquí a la parte posterior del cuello y poder llevar y sujetar allí completamente mi bracito para inmovilizar lo que sería hombro o codo. Y tenemos el vendaje capelina, que es el que se puede utilizar para cabecita o es el mismo que podemos utilizar en caso de presentarse una amputación donde me queda el muñón. Entonces aquí tengo que hacer unos recubrimientos que serían 2 vueltas de seguridad y empezar a pasar el vendaje de un lado hacia el otro para empezar a forrar completamente esa zona que puede ser pues en forma ovoide. En cuanto a las inmovilizaciones, entonces tenemos, claro, recomendaciones. Inmovilizar en posición anatómica siempre. Si alinear la extremidad, esta se pone algún tipo de resistencia, por favor, inmovilizarla tal como está encontrada. No vamos a forzar a enderezar nada.
Siempre que se vaya a realizar una inmovilización, se debe inmovilizar una articulación por debajo y una por encima de la lesión y rellenar espacios anatómicos y prominencias óseas. Por ejemplo, si vamos a inmovilizar la manito, la mano, miren que tiene un arco natural. Mi mano no está así recta. Mi mano mantiene esta posición. Por lo tanto, lo adecuado es colocarle algo que esté apretando la manito para evitar que la mano, cuando ya se le retire el vendaje, quede con una contractura muscular y va a ser muy doloroso